Cuando el doctor Francia murió, apoyados en una de sus últimas frases, los 4 comandantes de los cuarteles de la capital asumieron las riendas del Paraguay y unos días después constituyeron una junta provisional de gobierno anunciando su única misión, convocar a un nuevo Congreso General, cosa que no se hacía desde 1816. El presidente de la nueva junta era el alcalde Manuel Antonio Ortiz y los integrantes ellos mismos, los 4 comandantes. El tiempo pasó y la impaciencia de la gente creció. Recién en noviembre intentaron asesorarse por un ex profesor y abogado que vivía con su familia en Villa del Rosario, Carlos Antonio López, quien hasta ese momento solo se había ocupado de su biblioteca, sus negocios y de permanecer lejos de la política. Les dijo que la única forma de calmar la situación era llamar de una vez por todas a un congreso, pero esa idea realmente no estaba en sus planes. Otro par de meses después, luego de que los hechos mostraran al ex secretario del dictador, Policarpo Patiño, como el hombre que manejaba realmente a esta junta, el 23 de enero de 1841, un sargento, Romualdo Duré, y más de 70 soldados irrumpieron en una sesión, secuestraron a los miembros y así eliminaron la junta. Ellos crearon un triunvirato, pero volvió a pasar lo mismo. En solo 17 días, y otra vez con las armas, un jefe militar llamado Mariano Roque Alonso tuvo que derrocarlos porque ellos tampoco tenían intención de convocar al Congreso. Roque Alonso asumió el mando con el título de comandante general de armas y se propuso realizar el Congreso el 12 de marzo. Tenía 31 días y para lograrlo nombró como su secretario a un hombre que ya conocemos, don Carlos Antonio López. Hábilmente, López aprovechó esos días para hacer 2 cosas. Primero, esparció en la población el rumor de que Francia lo había nombrado como su sucesor. Y en segundo lugar, y al mismo tiempo, negoció con los militares eso de que ellos eran los únicos herederos del dictador, convenciéndolos de aceptar el 50% de las riquezas dejadas por Francia. Así, cuando llegó el 12 de marzo, se realizó el Congreso, y a pesar de que Rivarola, el único prócer sobreviviente de la era del doctor, propusiera una constitución, esto no se hizo, pues Carlos Antonio dijo que no era el momento, y los militares lo apoyaron. Ese día, se constituyó el segundo consulado de la historia del Paraguay independiente, esta vez conformado por Mariano Roque Alonso, quien llevaría el gobierno militar, Carlos Antonio López, quien se encargaría del gobierno civil. Mientras duró el consulado, el Paraguay volvió a abrir lentamente sus puertas al mundo, estableció un manual de aduanas y eliminó la prohibición de extranjeros de abandonar el país. Se organizaron los tribunales, se creó un reglamento para la policía, también el primer medio de prensa llamado el Repertorio Nacional, además del cementerio de la Recoleta. En ese periodo también se crearon la moneda nacional y la academia literaria. Además, se organizó el ejército, se declaró la libertad de vientres y se prohibió el tráfico de esclavos como medida contra la esclavitud. Durante 1842 se realizó el Acta de Declaración de Independencia y se determinaron las características y escudos de la bandera. Ese año, por eventos bélicos desatados en la Confederación Argentina, se reforzaron las fronteras para proteger el territorio. Bolivia fue la primera nación en reconocer la independencia del Paraguay en 1843. Y en 1844, un nuevo Congreso creó la ley que establece la administración política de la República del Paraguay, un documento al que muchos consideraron la Constitución de 1844, aunque no lo era, sí un gran antecedente. En ella se estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y se nombró al primer presidente de la historia del Paraguay, a quien otorgaron por 10 años todos los poderes del Estado. Naturalmente, el hombre elegido fue don Carlos Antonio López.